Así que quieres filtrar tus datos utilizando fechas aquí en Power BI. Bueno, pues como podrías imaginarte, Power BI te permite hacer esto de diferentes maneras. Y en esta ocasión vamos a estar viendo solamente tres métodos de todos los que podrías utilizar para filtrar fechas. Pero vamos a utilizar estos tres métodos porque son muy diferentes entre sí y te van a permitir hacer diferentes cosas. Así que te los quiero mostrar para que tú puedas aplicar o utilizar el que mejor se adapte a tus necesidades o a cada proyecto que estés desarrollando aquí en Power BI. Entonces los tres métodos que vamos a ver son, primero, vamos a utilizar el formato, el slicer por default que viene para filtrar fechas. Ese es el que viene por default aquí en Power BI. Después vamos a utilizar los offsets, que esto lo utilizamos mediante la tabla calendario. Y vamos a ver lo que es el offset y cómo lo puedes aplicar para filtrar tus datos utilizando esto que se llama offsets. Y después vamos a ver cómo puedes filtrar tus datos cuando tienes dos fechas de columnas. Por ejemplo, en un proyecto donde puedes tener la fecha de inicio y la fecha de fin. Bueno, vamos a ver cómo puedes utilizar las dos fechas para filtrar tus datos. Bien, para empezar, veamos que este es el día 26 de marzo del 2020. Y eso es importante porque lo vamos a estar considerando en nuestros filtros, como vas a ver a continuación. Ahora, los filtros que vamos a estar utilizando realmente se llaman slicers. Y es este botón que está aquí en el panel de visualizaciones y simplemente haces clic en él y te va a aparecer este cuadrado o esta opción para agregar información. Fíjate cómo aquí podemos agregar un campo, un field. Y lo que vamos a hacer es vamos a agregar el campo, la columna de date, de fecha, de nuestra tabla calendario. Y si no sabes lo que es la tabla calendario, realmente te recomiendo que veas mi video. Ya lo voy a subir de lo que es la tabla calendario, cuál es su importancia y cómo lo podemos utilizar aquí en Power BI. Entonces, vamos a agregar esta columna, que es la columna de date, de fecha, de la tabla calendario a este slicer. Simplemente lo arrastro. Voy a cerrar esta barra de fórmulas y nos va a aparecer el default aquí en Power BI. Y este default se llama Between, que va a seleccionar un rango, o puede seleccionar un rango de fechas para mostrar solamente esa información. Por ejemplo, imagínate que yo aquí le muevo para mostrar solamente información del 1 de enero. Esto lo podemos hacer clic aquí también. Y hasta por ejemplo, el 31 de diciembre del 2019. Entonces ahí tenemos este rango solamente, que es solamente un año. Entonces estamos hablando solamente del año 2019. Y fíjate cómo esta información cambió, pero fíjate también cómo cambia esta información. Entonces esto lo que está haciendo es que nos está modificando las visualizaciones que están aquí en este reporte, porque están interactuando entre ellas. Y bueno, son unos botones que puedes mover para que sea más dinámico. Si quieres la puedes desactivar esta opción en el formato y aquí desactivas solamente el slider y ya no lo tienes, pero lo puedes dejar para que sea más llamativo visualmente. Ahora, esa es la función, la parte por default que viene aquí en Power BI, pero si haces clic en esta flecha que está aquí, vas a ver que tienes más opciones. Puedes seleccionar el before, puedes seleccionar el after, te va a dar la información para todas las ventas que están después de esta fecha, y luego puedes utilizar una lista que te va a poner todas las fechas aquí. Esto es un poco complicado cuando tienes una información de muchos días. Luego tenemos el dropdown, que es muy parecido, pero solamente que se esconde ese listado para que tú lo puedas abrir cuando lo necesites. Y luego vamos a ver el relative date, que es una funcionalidad muy padre. Es algo que viene por default y que está muy padre, porque mira, aquí puedes seleccionar last, next or this. El last es el último. Por ejemplo, el último, 1. Y aquí puedes seleccionar el último día, la última semana calendario. Y ahorita vamos a ver qué significa con eso de calendario, porque es semana, mes y año. Bueno, el último mes. Y por ejemplo, si aquí selecciono el último mes, fíjate cómo me va a filtrar esta información. Y aquí puedes ver los días que está seleccionando con este slicer, con este filtro. Fíjate cómo me muestra el 26 de marzo del 2020 hasta el 27 de febrero del 2020 también. Entonces, son 30 días, aproximadamente 30 días, y es el último mes, los últimos 30 días. Pero si aquí selecciono la opción de Months, Calendar, fíjate lo que va a pasar. Me va a mostrar solamente el último mes que se ha concluido. En este caso fue febrero del 2020. Y aquí esto lo podrías modificar para mostrar los últimos 3 meses. Y fíjate cómo me está mostrando los últimos 3 meses que han concluido porque hemos seleccionado el calendario. Pero aquí si seleccionas Years Calendar, por ejemplo, fíjate cómo te va a mostrar los últimos 3 años
utilizando el año calendario, los últimos 3 años que han concluido. Y así puedes jugar con diferentes opciones. Y esas son las opciones por default que ya vienen en Power BI. Si estos te sirven, súper bien. Y esto ya lo puedes empezar a aplicar en tus proyectos de Power BI para empezar a filtrar. Si quieres quitar este filtro, simplemente haz clic en este borrador que se encuentra aquí en esta esquina de arriba. Y así ya no va a haber ningún filtro aplicado a tu reporte. Ahora pasemos a ver los offsets, que lo vamos a ver en esta pestaña, donde tengo exactamente la misma gráfica que tenía en la pestaña previa. Y antes de continuar aplicando filtros o slicers con el offset, tenemos que ver lo que son los offsets. Entonces para eso me voy a la pestaña de data, que está aquí a mano izquierda. Y me voy a la tabla calendario, porque los offsets los utilizas en la tabla calendario. Entonces fíjate cómo aquí tenemos esto que estoy mostrando aquí. Ahorita está filtrado, pero podemos quitar los filtros haciendo clic ahí. Y aquí, para entender este número, podemos filtrar solamente el número 0 para que veas de qué es lo que estoy hablando aquí. Si filtro el 0, y ahorita vamos a ver los otros números, vas a ver que el 0 representa el mes actual. Fíjate cómo estamos viendo el mes marzo del año 2020. Pero tenemos 31 filas para este mes porque estamos viendo el offset de mes. Entonces el offset 0 va a ser el mes en el que te encuentras. Y eso es dinámico. Si ahora lo abres en abril, ahora el 0 se va a poner en abril. Y el mes previo se va a poner como -1. Entonces, si aquí filtro y muestro solamente el -1 y quito el 0, vas a ver que ahorita nos va a estar mostrando febrero, porque ahorita estamos en el mes marzo. Pero el próximo mes esto se va a actualizar porque es dinámico. Y también si vemos el mes 1 y quito el -1 para ver solamente el mes 1, vas a ver que vamos a ver el próximo mes. Y así sucesivamente. Entonces aquí básicamente desde el 0 tenemos 38 meses en el pasado y 21 meses en el futuro. Y eso es lo que significan estos números. Además, podrías tener tú un offset de semana, por ejemplo. Puedes también tener un offset de día o puedes tener incluso un offset de año. Ahora, vamos a ver cómo podemos utilizar los slicers utilizando los offsets. Me voy a regresar a la pestaña de reportes y aquí en esta pestaña de offsets voy a agregar la misma visualización, que es una visualización de slicer. Esto lo voy a hacer un poquito más largo, así. Y ahora voy a arrastrar el offset aquí a este campo. Y fíjate cómo nos vuelve a aparecer el mismo slider que teníamos antes. Pero aquí puedes seleccionar, por ejemplo, la lista. Y aquí podrías seleccionar, por ejemplo, el 0 y te va a mostrar solamente el mes en el que nos encontramos en este momento. O el -1. Y lo padre de esto es que conforme vayan pasando los días, los meses y los años, pues esto siempre va a ser dinámico. Entonces si pones el 0 vas a saber que siempre vas a estar viendo el mes en el que te encuentras. Pero esto tampoco, o no nomás lo puedes utilizar con slicers. De hecho lo puedo quitar y podemos utilizarlo también como un filtro. Que también lo que vimos ahorita de fechas lo puedes utilizar aquí en filtros. Y fíjate, si aquí tengo el filters on this page, voy a quitar esto para que veas cómo lo agregas. Voy a poner aquí el offset de mes actual. Y fíjate cómo podemos aquí aplicar un filtro. No lo quiero aquí. Esto lo quiero aquí. Filter on this page. Esto lo vamos a borrar. Presioné Supreme Delete en mi teclado. Y aquí podemos poner un filtro básico. Donde si pongo el 0, fíjate cómo me está mostrando solamente marzo. Y esto de hecho lo puedes poner así, oculto, un poco oculto. Y así las personas que estén interactuando con este reporte solamente van a estar viendo la información para el mes en cuestión, ¿no? O puedes poner que nos muestre solamente el -1 y esto también se va a estar actualizando conforme vayan pasando los días, los meses y los años. Ahora veamos el último método que tenía preparado para esta ocasión y nos vamos a ir aquí a esta pestaña de filtrando con 2 columnas. Y aquí tenemos la misma gráfica de columnas, tenemos el día actual que es el 26 de marzo del 2020. Y antes de continuar quiero que veamos la información como está en nuestra tabla de ventas. Me voy a la tabla de ventas y aquí fíjate cómo tenemos 2 columnas de fechas. La fecha de factura y la fecha de entrega, que básicamente es la fecha en la que se hizo la venta y después la fecha en la que se entregó ese producto. Eso es lo que nos están diciendo estas 2 columnas. Entonces imagínate que tú quieres filtrar utilizando esta fecha y utilizando esta otra fecha. Esto también lo podrías utilizar, por ejemplo, en un proyecto donde tienes actividades, donde hay una fecha de inicio y una fecha de fin. Y cada fecha están en diferentes columnas. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en este caso. ¿Cómo lo puedes hacer? Para eso vamos a utilizar la misma visualización que es la que tenemos aquí, el slicer. Y aquí voy a arrastrar
la fecha de factura primero, porque es la fecha inicial. Entonces me voy a la venta y aquí voy a poner fecha factura como slicer. Y fíjate cómo nos aparece el slicer normal. Y esto lo podemos copiar, de hecho lo voy a copiar con control C en mi teclado y luego control V para pegarlo. Y ahora lo voy a poner aquí. Y ahora vamos a cambiar fecha factura, la voy a cambiar por fecha entrega. Y tengo que quitar la fecha factura, voy a poner la fecha entrega. Y ahora tenemos la fecha entrega. Pero fíjate, si yo empiezo a filtrar por esto y luego empiezo a filtrar por esto, pues nos puede causar comportamientos que no son amigables para el usuario. Lo que podemos hacer en este caso es la fecha factura, que es la fecha inicial, la puedes poner como after. Todo lo que está después de esta fecha factura. Entonces así puedes jugar con la fecha inicial. Y luego en la fecha de entrega lo pones como before. O sea, todo lo que está antes del slicer que estás poniendo aquí. Y así ya puedes empezar a jugar con estos dos parámetros, con estas dos columnas, con estas dos fechas. Y así puedes filtrar para ver solamente información pues que cumple con estas características, ¿no? Y en caso de que quieras ver las actividades o en caso de que quieras hacer este tipo de análisis. Y bueno, ya hemos visto 3 métodos. Por favor, déjame un comentario para saber cuál es el método que más ha funcionado. También puedes seguir aprendiendo Power BI, simplemente sigue la lista de reproducción en la que se encuentra este video para que sigas aprendiendo a utilizar este programa y los diferentes tips y cómo puedes desarrollar un proyecto de Business Intelligence en general utilizando Power BI. Eso es todo en esta ocasión y nos vemos en la próxima. Hasta luego.